¿qué se hace? Entonces, es esa la lógica con la que tenemos que trabajar los proyectos de desarrollo local. Es esa la lógica con la que tenemos que trabajar, por ejemplo, cuando hacemos una cooperativa. Es esa la lógica cuando tenemos que diseñar, por ejemplo, en el Ban Ecuador, el tema de los créditos que tiene que hacerse con la economía agrícola, con la economía familiar en el campo y en la ciudad. Y eso, lastimosamente, ni lo entienden las leyes, ni lo entienden los libros de texto, ni lo entienden los manuales de contabilidad, ni lo entienden los manuales de cuando estudiamos el tema de tesorería, ni el tema de gerencia en nuestras organizaciones, ¿no es cierto, compañeros? Y ese es el compromiso y esa es la invitación que hacemos a trabajar conjuntamente en manuales, en folletos, en metodologías que entiendan las razones de la gente y que eventualmente hagan entender a la razón de Estado las razones de la gente. No digo que con esto tengamos completadas todas las alternativas, pero nos permite visualizar claramente, ¿no es cierto?, esta diferencia fundamental, el derecho a la diferencia y el derecho a la identidad, que implica el poder crecer desde lo que somos, sin desnaturalizarnos. El hecho de que una cooperativa de ahorro y crédito no sea obligada a comportarse como un banco, porque se desnaturaliza y muere, pues, compañeros. El rato que una empresa familiar, que una unidad familiar, que una minga de la comunidad empiezan a obligarle a que se comporte como una empresa capitalista, ese momento muere porque está matando lo que es la solidaridad, lo que es la democracia interna, lo que moviliza los valores que priorizan precisamente el esfuerzo de la comunidad, el esfuerzo del barrio, el esfuerzo de la familia. Así que a defender ese tipo de situaciones y a entender esto, ¿no es cierto?, como sólidos fundamentos para una praxis liberadora, porque esto tiene muchas consecuencias, no solamente en el funcionamiento del negocio, sino que esto mismo que veíamos hace un momentito, con la lógica del mercado en verde, con la lógica de la familia en anaranjado, que puede estar por debajo de los niveles de subsistencia en anaranjado, se puede ver también en estos otros, en este otro gráfico, la correspondencia. Vean. Ahora vamos a representar en la flecha vertical la reproducción y el consumo familiar. Y en la flecha horizontal, la autoexplotación de la familia. O sea, cómo esta situación económica hace que nosotros trabajemos más horas que la que corresponde. Cómo nos exigimos más en la familia. Y hablamos de autoexplotación porque cuando hablamos de la empresa, nosotros sabemos que el que nos está explotando, que el que nos está exigiendo, que el que está portándose bien o el que se está portando mal, es el dueño de la empresa. El que se está llevando el trabajo que nosotros hacemos es el dueño de la empresa. Pero en el caso de la familia, ¿quién es el malo de la película? La mamá, el papá, el hermano mayor. Pues hablamos de una autoexplotación, porque a la final ellos se convierten, ¿no es cierto?, en capataces dentro de la propia familia, y a veces no nos damos cuenta de que en realidad el padre, la madre, son agentes, son involuntariamente, tienen que cumplir con las tareas que el sistema les asigna. Es el mercado el que nos comprime, ¿no es cierto? Nos aplasta por el lado de los precios a los que vendemos, nos aplasta por el lado de los precios que pagamos, nos aplasta por el hecho de que no nos reconocen el esfuerzo que hemos hecho. Y eso da lugar a un proceso de autoexplotación de la familia que es muy importante ubicar porque eso involucra las relaciones humanas, las relaciones psicológicas. Pues vean, vamos a graficar esta correspondencia en términos de los ingresos con esta curva. Y entonces, en relación a la explotación normal capitalista que se corresponde a la línea en verde, ¿no es cierto?, el nivel de salario que tenía la familia, más allá de lo que se tenían los ingresos normales de una explotación capitalista, lo que tenemos en la mayoría de las economías populares, ¿no es cierto?, en condiciones precarias, es un proceso de superexplotación, es decir, de explotación adicional a la que genera el propio capitalismo y que se convierte en un subsidio gigantesco. Y les pregunto, vea, compañeras, imagínense lo que significaría que las empresas tengan que cumplir con los costos que significa el trabajo de las mamás todos los días. Ese trabajo no pago de las mujeres, ese trabajo no pago de los niños, de los ancianos, de las comunidades enteras, es un subsidio cotidiano gigantesco que estamos haciendo al mercado y al gran capital. Porque lo que se están ahorrando con eso, en definitiva, se llevan las ganancias que ni siquiera se quedan en este país, sino que se van a Miami, se van a Nueva York, se van a las Bahamas, se van a las offshore. ¿Sí les queda claro el punto? Ya. Entonces, que quede claro cuál es el verdadero culpable. El problema es que no tenemos conciencia de eso. Y nos terminamos pagando, quien paga los platos rotos es la mamá, quien paga los platos rotos es el papá.
Y en la relación inclusive de la pareja, ¿no es cierto? Vienen las tensiones, viene el tema del machismo, viene el tema de la droga, viene el tema del alcoholismo, viene la relación con los guambras, ¿no es cierto? El tema de alienarse respecto a la familia, la rebeldía. Entonces, mira, esa partecita en lo que está el tema de la subsistencia todavía alcanza un espacio dentro del aumento de la explotación que todavía es posible que la familia la maneje. Duramente sufriendo, pero de alguna manera puede hacer que florezcan sobre la base de las relaciones fraternas, de las relaciones de solidaridad, sobre el cariño, el amor de la familia, se puede salir adelante. Pero ya más allá de cierto umbral, ya no. Eso ya implica un proceso de destrucción de la familia. Con graves situaciones psicológicas. Con migración inclusive, porque puede ser que la familia lo que opte es o migrar a la ciudad, o irse a España, o irse a Italia, o irse a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces aquí se ve clarito la relación entre lo que es la forma como se define los ingresos familiares en torno al mercado de trabajo, en torno a la dinámica de la economía, lo que la CEPAL llamaba la incapacidad dinámica del capitalismo latinoamericano, porque no da respuesta a la capacidad demográfica que generamos, porque no da respuesta a la capacidad de producir al talento humano que hay en el país. Y obviamente no se puede esperar que lo que no se logre a través del empleo asalariado privado, no vamos a esperar que todo lo contraten el sector público. Aquí, por más que se ha hablado horrores y barbaridades del empleo público, en ningún momento el empleo público ha pasado de ser más de 1 de cada 10 ecuatorianos, ni en los mejores momentos. Ha pasado de ser 1 a ser 1.01. La diferencia ha sido mínima. Básicamente lo que se da es en el plano del sector privado. Entonces, el grueso del empleo privado no es de las grandes empresas. El grueso del empleo privado es la economía popular, es el autoempleo, es la economía agrícola familiar, es la pequeña, la mediana empresa, compañeros. No son las grandes empresas capitalistas. Entonces, aquí ubicamos claramente el hecho de que hay una correspondencia entre estas relaciones económicas y lo que sería que aquí, de ese umbral de subsistencia hacia la derecha, es la descomposición social. De ese umbral hacia la izquierda hay esperanzas para construir en solidaridad el tema del buen vivir, el tema del suma causal. ¿De acuerdo? Entonces, hacia allá nos tenemos que ir orientando nuestras políticas. Y obviamente, ¿no es cierto?, una de las formas, la más elemental, es mejorar las capacidades productivas. Se desplaza, esas curvas se desplazan de ingresos, se desplazan hacia arriba, por ejemplo, con la reforma agraria, con el acceso al agua, con el acceso a la tecnología, ya en la cuestión urbana, el acceso al crédito, el acceso a la tecnología, el acceso al teléfono celular, el acceso a los mercados, una articulación diferente a los mercados. Una utilización de las tecnologías mejor, por ejemplo, a través del diseño. Ahora están aquí, en las mesas de trabajo vamos a tener una relación directa, por ejemplo, con los compañeros de la Cámara de Diseño, con los compañeros profesores de la Facultad de Arquitectura acá, en torno a lo que podría ser el diseño industrial, el diseño del producto, que no solamente es en hacerlo, ponerle un análisis al producto para que se venda mejor, sino en mejorar la forma como se hace el producto. Tuvimos aquí la semana anterior un encuentro sobre los temas de salud laboral, de salud y seguridad laboral, cómo en el puesto de trabajo se pueden mejorar las condiciones con las que uno está trabajando todos los días para reducir el riesgo, pero también para hacer las normas de higiene, un mejor tipo de producto. Todo eso es lo que involucra un desplazamiento de esa curva que puede también ahorrar costos. Y eso significa una mejora de los niveles de ingreso. Y por eso es que tiene que ser una convocatoria transdisciplinaria. Entonces eso ya está cambiando, no solamente en el plano de la economía familiar, sino también en el tema del Producto Interno Bruto, pero también en términos de las condiciones sociales y psicosociales de la sociedad. Bueno, rápidamente, porque parece que ya me están jalando las orejas, les planteo. Este derecho, el pelear por el derecho a la diferencia, y pelear por el derecho a la identidad, implica encontrar los elementos como eso se va agregando en conjunto a la sociedad. Ya vimos los cuadrantes de arriba, cómo se comportaban, y vamos a ver qué es lo que significa en la flecha verde de la situación capitalista, en la flecha morada de la situación familiar, el momento en que esto se proyecta sobre el mercado, perdón, se proyecta sobre el flujo de caja de la economía, ¿no es cierto? Aquí está la curva de ingresos, esta es una curva que relaciona, en la flecha horizontal está el trabajo de la familia, y en la flecha vertical está la producción de la unidad productiva, y lo que tenemos con la línea recta
es el flujo de caja de la familia. No les voy a marear con mayores detalles, confíen en mí, ahí está la formulita, pero dense cuenta, yo les presento eso para darse cuenta la importancia de que tengamos nuestros propios textos de contabilidad. El flujo de caja cambia radicalmente. Se trata de una economía capitalista que está en la línea verde, a lo que es una economía familiar en el que el flujo de caja viene dado por la línea morada. Entonces, los tiempos, los ritmos, las prioridades, asumiendo que estuviésemos en las mismas condiciones técnicas, en una economía, en una unidad productiva capitalista y en una unidad productiva cuyos valores están basados en la economía familiar, cambia radicalmente la cosa. Entonces, el diseño de los créditos, de los programas de desarrollo local, de los programas de desarrollo de procesos productivos, tiene que considerar, en muchos casos está fallando precisamente porque no toma en cuenta esa diferencia. Y esa diferencia además tiene su correspondencia. Aquí volvemos a ponerlo, perdón, el problema del Kushki, el problema del flujo de caja familiar con la autoexplotación, y aparece, ¿no es cierto? La primera relación nos marca claramente la pendiente de esa curva que muestra cuáles son los incentivos dentro de la familia para aumentar la autoexplotación. Y la diferencia, la pendiente de esa curva dice, bueno, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos un poquito más, vamos a sacarnos la madre un poquito más, porque eso va a significar que va a entrar más plata a la familia. Entonces, esa ganancia está dada por la pendiente de la curva. Entonces, en muchos casos, en la familia se tensan esas relaciones porque dicen, bueno, por más que nos saquemos del aire, por más que haya disgustos, por más que los guambras se pongan bravos, algún rato van a entender porque esto a la larga ha significado un poquito más de plata en la familia. Pero podemos tener, ¿no es cierto?, una mejor situación con estos cambios en la tecnología, en los proyectos de inversión que puedan, de intervención que pueda hacer tanto el Estado como las ONGs, como las universidades, y mejorar las formas en el que ingresa la plata a la familia, a la unidad productiva, y se reduce, al reducirse la pendiente, también se reduce el incentivo para que haya una sobreexplotación, una autoexplotación dentro de la familia. Mientras más planas de esa curva, vea la diferencia entre la curva roja y la curva marrón, y significa que hay menos incentivos dentro de la familia para tener una situación más dura al interior en la relación en la pareja, en la relación con los guambras dentro de la familia. Bueno, todos esos elementos solamente quería yo dejarles una impresión de cómo está relacionado y que son temas que no han sido estudiados ni por la academia, ni menos aún por el sector público, y que yo creo que necesitamos hacer una convocatoria para seguir discutiendo y que podamos tener un análisis, una aproximación científica de cómo trabajamos para convertir no solamente a la economía popular en una situación menos dolorosa, digamos, para quienes la integran, sino que al contrario se convierta en un elemento, en un proyecto de sociedad alternativo, en una perspectiva que efectivamente defina otro tipo de prioridades para el conjunto de la economía y de la sociedad económica. Con esto acabo, compañeros. Esta misma correspondencia de los dos cuadrantes, del cuadrante de acá arriba, de los ingresos, ahora lo vemos ya no a nivel individual, sino a nivel del agregado. Con esto acá. Vean. A nivel del agregado, lo que estamos viendo en la línea verde, es el nivel de autoexplotación de lo normal, referido a la cuestión capitalista. Entonces, si es que se hace para este lado, aumenta la autoexplotación; si es que hace para este lado, disminuye la autoexplotación, y tiene que ver con una condición cultural de cuál es la correlación de fuerzas en un momento dado en la sociedad. Si es que la sociedad está impulsando, por ejemplo, cambio social, está con esperanzas de que la cosa va a cambiar para mejor, pues va a reducirse la autoexplotación, van a aliviarse, va a haber más oxígeno dentro de las relaciones familiares. Si es que al contrario, la cultura dentro de la sociedad es más autoritaria, la cultura dentro de la sociedad es más machista, la cultura en la sociedad es valora mucho más la desigualdad, la cuestión vertical, pues va a haber mayor autoexplotación. En cambio, en el lado de abajo, lo que usted encuentra es la articulación de cada uno de estos resultados, sea de la economía capitalista o de la economía familiar, la forma como se articulan en el conjunto de la sociedad. Es decir, si aumenta el empleo capitalista, si es que aumenta la dinámica de la economía moderna, va a haber más oportunidades de que miembros de la familia, a pesar de que el grueso de la estrategia de reproducción, de sobrevivencia de la familia, esté basada en la economía familiar, puede ser que tengan algunos miembros de la familia con la suerte de encontrar un empleo asalariado que aumente los ingresos de la familia.
En cambio, si es que la economía moderna está deprimida, como lo que está pasando ahorita, vea, en medio año aumentó 500.000 el número de pobres. Durante los 10 años anteriores se había reducido en 1.700.000 el número de pobres. Algunos tienen cifras que llegan hasta 2 millones, 2,5 millones. Y en medio año se comieron el 30%, solo por la dinámica de la economía moderna, solo por el tipo de políticas económicas. Eso está reflejado en este cuadrante de acá. Y el resultante es lo que usted ve en el último cuadrante de acá, en este de aquí, que relaciona en el eje horizontal los ingresos de hoy día y en el eje vertical los ingresos de mañana. Es decir, cómo el mercado, cómo la articulación de estos ingresos hoy en el mercado, en el agregado, sea por el lado de la cultura de autoexplotación en su conjunto, o por la correlación de fuerzas que se da por acá, o por las formas técnicas de articulación. Aquí está el acceso a la tecnología, el acceso al crédito, el acceso al mercado, la posibilidad de colocar los productos en los supermercados, la posibilidad de encontrar productos más baratos en el mercado, la posibilidad de vender a través del internet, etc. Entonces esto define, ¿no es cierto?, una relación. La línea de 45 grados dice que el ingreso de mañana, lo que usted espera ganar mañana, va a ser lo mismo que ganó ahora. Y esta línea café lo que le dice es que eso no necesariamente es cierto. Es el compuesto de todas esas condiciones de articulación y de agregación que hablamos ahí. No hace falta conocer en detalle el asunto, simplemente que ustedes se den cuenta de que todo está relacionado con valores. ¿Sí? Entonces, si mejoramos la relación, por ejemplo, si es que hay más autoexplotación, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la familia, el hecho de que los salarios sean menores no importa, porque la gente se azota más y termina cumpliendo. De alguna manera, le aumenta el subsidio de las madres, de las amas de casa, al mercado, a las grandes empresas, a las grandes empresas. Y eso hace que esta línea, ¿no es cierto?, haga que los ingresos de hoy día tengan una expectativa pesimista respecto a los ingresos de mañana. Vea con la línea café que los ingresos son más bajos que lo que correspondería a la línea beige, ¿no es cierto? En cambio, si es que disminuye la autoexplotación dentro de la familia, yéndose hacia relaciones de más solidaridad, más fraternas, ¿no es cierto?, más sustentables, hacia el buen vivir, lo que tenemos en cambio es un desplazamiento de esa línea de mercado mucho más sostenible. Es decir, que los ingresos de hoy día en la curva horizontal tienen una expectativa mucho más optimista para lo que va a pasar mañana. Y lo mismo podríamos decir respecto a la articulación del mercado. Si la dinámica de la economía, la forma como nuestras unidades productivas tienen, por ejemplo, mejores carreteras, pueden tener mayor acceso al mercado, mayor acceso al crédito, mayor acceso a la tecnología, el apoyo de las universidades, el apoyo del municipio, el apoyo del Consejo Provincial, el apoyo de las ONGs para mejorar los procesos productivos. Todo eso está significando un desplazamiento de esta curva que hace que los ingresos de hoy día prefiguren unos mejores ingresos mañana. Entonces, vean, rapidito, estas luchas populares, las estrategias de desarrollo, lo que tienen que apuntar es a romper con esas trampas de pobreza. Nos vamos a concentrar solamente en este cuadrante y con esto acabamos. Entonces, aquí tenemos en el eje, en la flecha horizontal, los ingresos de hoy día de la familia, y en la flecha vertical, los ingresos que esperamos mañana. La curva de 45 grados lo que nos dice es que los ingresos de mañana van a ser exactamente los mismos que ahora. Es lo que esperamos. Así como nos fue ahora, nos va a ir mañana. Así como nos fue este año, nos va a ir el próximo año. Es lo que estamos diciendo. Entonces, si es que ahora teníamos ingresos en la flecha roja, ¿no es cierto?, nos teníamos como resultado mañana los ingresos en la flecha roja en el eje vertical. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se marearon? ¿Sí se marearon? A ver, mira. Lo que estamos diciendo es que si tus ingresos estuvieron aquí hoy día, ¿sí?, vas a tener esta es una especie de espejo. Vas a tener mañana ingresos equivalentes acá. Entonces, esta dimensión de aquí a acá es la misma que la dimensión de aquí a acá. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si tenemos el mercado, la articulación en el mercado, la cultura de autoexplotación que hay en el mercado, la forma de relacionamiento con el crédito, con las grandes empresas, con el Estado, con la tecnología, con la universidad, nos da esta curva. Lo que nos dice es
que si usted tiene un ingreso, por ejemplo, de este tipo hoy día, la flechita del mercado le va a hacer que mejore, que prospere para mañana. En cambio, si usted tiene un nivel de ingreso acá, el mercado le va a llevar a que sus ingresos disminuyan, se compriman mañana. Esa es una situación que ya no depende de la intervención específica que haya hecho usted en su proyecto de desarrollo, no depende del esfuerzo que haya hecho la comunidad en la organización, digamos, con las unidades productivas, no depende del proyecto del préstamo que le hicieron, depende de las condiciones globales del mercado. ¿Y en qué se basan esas condiciones globales del mercado? La articulación, la dinámica de la economía moderna, la articulación con el mercado, con la tecnología, con el financiamiento por un lado, y por otro lado la correlación de fuerzas, el grado de la cultura de autoexplotación, o sea, en última instancia, cuánto se deje, compañero. Guagua que no llora no mama. Eso es en definitiva lo que le quiero decir. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que más allá, si ponemos el nivel de subsistencia que estaba en anaranjado en ese punto, lo que veríamos, ¿no es cierto?, es que nos llevaría a la muerte, a la extinción, a la migración, a la destrucción de la unidad familiar. Si es que las cosas van, ¿no es cierto?, en ese nivel. En la línea celeste está en cambio la línea de pobreza. Entonces, si es que esa es la línea de pobreza, en ahora tiene como correspondencia la línea de pobreza mañana. Y entonces, de esta región para acá, si es que usted está en cualquiera de estos momentos, ¿no es cierto?, el mercado la va a ir jalando hacia abajo. Si los pobres se hacen cada vez más pobres. Acá estamos en una situación, en cambio, que está por debajo de la línea de pobreza, pero si es que llega a estar aquí, usted estaría bajándose hasta acá. Pero si usted estaría por este lado de acá, en cambio, ya no se va hacia el caso de la destrucción de la familia, sino que estaría yéndose para acá. En cambio, si están para acá, usted logra estar por encima del nivel de pobreza, y a eso es lo que tienen que enfocar los procesos de intervención de las ONGs, del Estado, de la Iglesia, de la universidad, los proyectos locales de desarrollo, los proyectos de crédito, tendrían que estar involucrando precisamente a poder embarcarse en esta dinámica del mercado que le permita prosperar, al menos hasta acá. Entonces, vea usted, lo que tenemos es que de aquí para acá la flechita nos lleva hacia la destrucción de la familia. De aquí para acá la flechita nos lleva a salir un poquito, pero enseguida el mercado nos pone un tente quieto. De aquí para acá estamos en una trampa de pobreza. Puede ser que inclusive estemos, por ejemplo, en este punto de aquí, ¿no? En este punto de aquí estaríamos por encima de la línea de pobreza, pero el mercado nos jala para abajo. Y de aquí para acá estaríamos prosperando, estaríamos por encima de la línea de pobreza, pero también el mercado nos da ahí sus límites que estarían por acá. Estamos por arriba de la línea de pobreza. Entonces, lo que tenemos es que ir ubicando estas dinámicas dentro del mercado, que precisamente tendrían que estar vinculados con otro tipo de luchas y con otro tipo de procesos sociales que mejoren esas condiciones agregadas del mercado. Entonces, acá lo que tenemos es tipo de intervenciones de emergencia humanitaria. Si es que la localidad, la comunidad está en esa situación, se requiere la intervención del Estado urgente, porque eso implica la destrucción de la familia. Aquí hay una franja roja, ¿no es cierto?, que tanto el sector público como el sector privado, tanto la academia como las ONGs tienen que estar poniendo las alarmas, porque es una situación que no la puede manejar el mercado de manera autónoma. Aquí eso es un nivel de inseguridad que podría resolverse, por ejemplo, con microseguros, ¿no es cierto?, con reducir el nivel de incertidumbre a través de apoyos como, por ejemplo, el seguro agrícola, una helada, imagínense lo que eso significa. Entonces, el ingreso de hoy día puede irse al diablo si es que el día de mañana hay una helada, o hay una sequía, o una inundación, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos trabajar con distintos instrumentos. Aquí está otra franja en el que se pueden hacer otro tipo de intervenciones, otro tipo de diseños, que es el que precisamente, no queremos agotar el tema hoy día, pero es el que precisamente estamos convocados a trabajar conjuntamente en torno a esos temas técnicos, temas económicos, temas sociales, y asimismo con niveles de incertidumbre que hay que dar otro tipo de tratamiento, y que ahí está la importancia de las iniciativas financieras populares en cada uno de esos elementos. Les agradezco muchísimo, compañeros, ojalá sirva para su discusión. Muchísimas gracias, Pedro. Debido a un pequeño retraso de la persona delegada del Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Le invitamos amablemente al doctor Mario Cadena, presidente de la Fundación Consorcio de Terceras Rurales Comunitarias, para que nos acompañe con su ponencia sobre inclusión y fomento de actores de la economía popular y solidaria. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias al Instituto y a la Universidad por esta invitación. Me pareció interesante el tema y estuve dando vueltas, conversando con algunos compañeros por dónde abordar. Al final, mirando también las otras presentaciones, me pareció que era interesante que pudiésemos ver el tema de inclusión y fomento. Y sobre eso se puede hablar muchísimo seguramente, pero nos pareció también interesante que se pudiese focalizar en dos segmentos de la economía popular y solidaria, de los cuales se habla menos, se escucha menos, y que son en número bastante significativos y que merecen realmente mucha atención. Por eso, este análisis lo quiero poner en inclusión y fomento sobre qué está ocurriendo con las comunas